con la discusión de este importante proyecto. De la misma forma damos la bienvenida a la señora ministra y al señor subsecretario, quienes nos van a acompañar en esta comisión como ha sido ya habitual en todas las sesiones de esta. A la presidenta de la Fundación Down 21 Chile y vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Síndrome Down, a la señora Irma Iglesias. Le acompaña la vicepresidenta de la Fundación, la señora Loreto Márquez. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, por su intermedio. Buenos días, ministra, diputados y visitas, asistentes, invitados. La verdad es que quiero partir de hacer una reflexión. No pensamos que íbamos a estar nuevamente en una comisión de educación después del 2015, que nos amanecimos en este Congreso tratando de perfeccionar la ley que tanto habíamos pedido, que como dice la canción no fue perfecta, pero era simplemente se acercaba a lo que nosotros queríamos. Quedó incompleta. No logramos convencer, porque nosotros no venimos aquí a vencer ni a obstruir, sino que a construir, y creemos que este proyecto de ley es una oportunidad para mejorar lo que ya está. A nosotros nos importa todo lo que sea estudiantes con discapacidad. Sabemos, porque yo tengo una hija con síndrome de Down que salió de cuarto medio, Loreto tiene un hijo con síndrome de Down que también está saliendo de cuarto medio, y nosotros sabemos lo que es transitar por la humillación, porque creo que, o sea, me gustaría que ustedes supieran lo que uno siente cuando uno llega a un colegio y es humillado por el director, porque es humillado, no es que le diga, no, es humillado, o sea, nos hacen sentir que nuestros hijos no son dignos de entrar a ese colegio porque llévenlo a una escuela especial. ¿Para qué lo trae acá? O sea, no tenemos nosotros cómo recibirlo, siendo que Chile firmó y ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no se cumple. Chile va a ser revisado ahora en agosto. Nos pidieron el informe desde Ginebra. Yo mandé justamente todo esto y que no queremos que se produzca un retroceso. Espero que cuando llegue agosto y sea la revisión de Chile para ver si cumple con los derechos humanos de las personas con discapacidad, podamos decir esto en la ley, en lo que se está ahora. En este mensaje sí se ha adecuado a lo que es la convención. ¿Por qué se apagó eso, perdón? Yo tengo la presentación. Porque debería tener la presentación. Ya. No, ¿cómo no? Bueno, continuamos y retomando, para los que no nos conocen, ustedes me imagino que han visto personas con síndrome de Down que trabajan acá. Fue nuestro proyecto en el año 2012 que nos abrieron las puertas porque alguien creyó en nosotros y en ese momento el presidente de la Cámara dijo, vamos y lo hacemos. Bueno, ha sido tan exitoso este proyecto de empleo con apoyo, voy a hacer solamente esto, que ha sido, digamos, observado por diferentes países. Somos un ejemplo porque las personas con síndrome de Down difícilmente conservan los empleos. Aquí, sin embargo, se ha conservado. Bueno, retomando lo de la educación, cuando se aprobó la ley vigente, creo que fuimos los más contentos, pero nadie entendía por este sistema que era ciego, es ciego, porque nuestros hijos pasaron a ser igual que el resto, porque no había condición. Y nosotros ahí sentimos lo que es la dignidad de que nuestros hijos, nadie los cuestionaba, no había un director que decía, no, pero estos niños aquí no, ¿cómo se le ocurre? Usted no ve lo que tiene, porque nuestros hijos tienen síndrome de Down, y los tratan como personas que no tienen derecho a una educación inclusiva. Y también quiero aclarar que no es el derecho de los padres, es el derecho de los niños a una educación inclusiva y de calidad. Lo dice, me parece que el artículo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Chile también está ahí y Chile también firmó esta convención, pero con este proyecto de ley no se está cumpliendo y se está, digamos, ignorando que existe una convención. Primero, hay
un lenguaje que se debe corregir. Está muy bien porque incluyeron estudiantes con discapacidad. Eso está muy bien, que la ley anterior, o sea, la ley vigente, perdón, no considera, y que nosotros insistimos en que se pusiera estudiantes con discapacidad y no se puso. Pero también se vuelve a poner el nombre necesidades educativas especiales permanentes. Y ese término ya está jubilado a nivel mundial. La propia persona que en Inglaterra en su momento puso este término ya lo jubiló, porque ese es diagnóstico. Y si estamos hablando de derechos humanos, el diagnóstico no entra al colegio entran estudiantes. El artículo 24 dice que la educación inclusiva como derecho exigible. ¿Y qué significa educación inclusiva? Educación inclusiva es que sin condición, sin entrevista, sin selección, eso es educación inclusiva. Las observaciones, negar ajustes razonables es discriminación. Actualmente, en la educación chilena se niegan los ajustes razonables, se les sigue pidiendo el tutor o el profesor sombra, o como le quieran llamar, porque le cambian diferentes nombres, pero en realidad es una persona al lado del estudiante, y el profesor no se hace cargo de esa clase, que es lo que escuchamos nosotros siempre, porque nosotros capacitamos a los profesores. No, es que yo no tengo herramientas, no sé cómo hacerlo. O sea, no saben cómo hacer una clase inclusiva. Nosotros somos psicopedagogas, nosotros sí sabemos. Y le decimos, se multinivela y se hace el mismo contenido para toda la clase y no es más trabajo para el profesor. Ese es otro tema. Pero se puede, o sea, ¿por qué en los países desarrollados sí se puede? Nosotros visitamos mucho los países donde Canadá, Portugal, Italia, España, que más o menos, y que es como chistoso que nosotros tengamos que ir a hacer capacitaciones a España, siendo que nosotros fuimos a buscar durante mucho tiempo lo que allá sucedía, y es porque la educación inclusiva no es más trabajo para el profesor. Entonces, que nos estén colocando cuotas del 10%, eso no es inclusión, porque tiene techo. Esa cuota es sobre la matrícula. Si uno revisa los colegios, la mayoría de los colegios ya tienen el 16%. ¿Y qué pasa entonces con las vacantes? No vamos a tener acceso a esas vacantes. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Para que realmente cumplir con la convención y los derechos humanos de las personas con discapacidad sean respetados, tiene que decir, estamos dispuestos a que sea el 5%, pero que diga a lo menos. Que se garantice a lo menos el 5%. Solo esa palabra, y esa palabra a lo menos me dice que, o sea, no hay límite, porque no tiene que haber límite. Ahora, me pueden decir, ya, pero que se nos van a llenar de personas con discapacidad o barreras para el aprendizaje, pero si son solo el 5% de la matrícula total. O sea, ese es el porcentaje de la matrícula de los estudiantes en estos momentos con necesidades educativas permanentes, que son, creo que alrededor de 130.000 sobre una matrícula de 3,5 millones. Entonces, tampoco se va a llenar de personas con discapacidad los colegios, y que es un derecho. El retroceso número 1, se elimina la vía de admisión de la integración escolar. Hoy tenemos que no será aplicable a los establecimientos de educación especial diferencial ni a los establecimientos regulares con proyectos de integración escolar respecto a sus cupos para niños integrados. Eso se eliminó, porque ahora dice no será aplicable a los establecimientos de educación especial diferencial. Es que no tiene que ser aplicable a nadie que tenga discapacidad. No puede ser aplicable porque eso es segregación. Tiene que haber la vía garantizada. No pueden haber... Digo, si hay entrevista con los padres, sabemos lo que es. No quedamos, porque nos humillan, sutilmente nos empiezan a humillar y a decir que lléveselo mejor a otro lado. Y es un derecho. Nunca van a ser elegidos. Si un director tiene la opción de que entre una persona con síndrome Down y no con síndrome Down, ¿cuál creen que va a elegir? O sea, nosotros ahí no tenemos opción, porque lo mismo nos pasa en la salud también. Retroceso número 2, la única cuota rige solo en la elección mutua. La cuota no debe existir para nuestro gusto de ninguna manera. O sea, deben entrar los estudiantes que necesitan entrar y se les deben dar los apoyos que se necesita. Pero si se quiere poner cuota, pongamos a lo menos, eso es súper importante, poner a lo menos el 5%. Yo me pregunto,
¿qué pasaría si porque un colegio dijera elección mutua y puede tener cuota del 10% que ingresen mujeres? Yo creo que ese colegio lo queman, perdónenme, o sea, todos estarían reclamando que no se puede discriminar. ¿Y por qué nos discriminan a nosotros? Y eso es lo que no puedo entender, porque esto es discriminación. ¿Por qué nos ponen cuota y con techo? Eso no puede ser, o sea, esto ya lo habíamos superado en la ley que está vigente, esto se superó y fueron discusiones pero larguísimas, yo le digo, nos amanecíamos en este Congreso, hablando uno a uno, participando en todas las comisiones para eliminar que no se pusiera cuota, porque la ley de inclusión laboral es el mínimo. O sea, tiene que tener un 1 y que fue progresivo, que también la discutimos después del 2%, pero no un máximo. O sea, la cuota tiene que ser un mínimo. A lo menos el 5% no hay ningún problema. Un techo condicional, no un piso garantizado. Tenemos que tener un piso garantizado y la cuota, si es que ponen cuota a lo menos el 5%, tiene que ser sobre las vacantes, no sobre la matrícula total. O sea, porque si es sobre la matrícula, yo insisto, los colegios ya tienen muchos el 16%, ya está listo. Entonces, ¿qué pasa con los años siguientes? Después las barreras que se suman, adhesión obligatoria, condición para postular en ambos mecanismos, entrevista apoderado, que eso para nosotros, o sea, no debe ser mérito académico. Mi pregunta es, ¿cuál es el mérito académico para una persona con síndrome de Down? Algunos se lo han preguntado, yo se los puedo decir. Un mérito académico es que a los 9 años aprenda a leer. Ese es un mérito académico. Ellos tienen otros, pero no se los miden. Un mérito académico es que a los 15 años aprendió a leer con todo el esfuerzo que significa. Ahora, no significa que nosotros sabemos cómo enseñarles a leer y están aprendiendo a leer entre los 6 y los 7 años, con un esfuerzo tremendo, pero lo hacen para poder ingresar a las escuelas inclusivas. El sobrecupo del director, la verdad que no nos vamos a meter mucho en este tema, pero eso es para tener salas más numerosas. Cuando tenemos que ir achicando las salas, si queremos inclusión verdadera, las salas tienen que ser más chicas, pero es un tema que nosotros en realidad los sobrecupos, salas más numerosas, la verdad que no estamos de acuerdo. La comparación que debería incomodar, y esto es súper importante cuando lo vimos, porque también se tramitó la ley 21.544 de los colegios pagados, porque aquí también se produjo un problema, porque muchas de las personas que estaban en colegios pagados, colegios de excelencia, tenían hermanos con discapacidad. Un minuto, ya. Tenían hermanos con discapacidad y no podían entrar. Entonces esta ley, ¿qué es lo que hizo? Certificación formal con PIN, ley 20.422 o diagnóstico, decreto 170, para comprobar que son personas con discapacidad, aunque en el síndrome de Down no se necesita, y tiene algo que a nosotros también nos gustaría que esta ley lo tuviera, prioridad para hermanos con discapacidad de alumnos y ya matriculados. Tienen que priorizar la discapacidad, o sea, los primeros en la selección son las personas con discapacidad porque siempre han sido los últimos de la fila. Y este proyecto da a los estudiantes con discapacidad en colegios financiados por todos los chilenos menos garantías que la educación privada pagada, y eso no puede ser. El estándar ya existe, si ustedes ven la ley de inclusión de Portugal, que es maravillosa y funciona perfecto, la prioridad, primer criterio de admisión, no cuota porcentual, universal en todos los establecimientos financiados por el Estado. Y en Chile también debe ser así. En todos los establecimientos con aporte del Estado, las personas con discapacidad deben tener prioridad, no una cuota condicionada, y a lo menos debe ser el 5%, incondicional, sin condición de demanda ni filtros de mérito. Al colegio no entra un diagnóstico, entra un estudiante. Aquí está nuestra petición, si se mantiene un modelo de cuota el mismo 10%, pero a lo menos que diga antes la palabrita a lo menos, no un piso, sino un mínimo, reponer la vía de los cupos de integración, incorporar las garantías sobre cupo, eliminar siempre que se presenten suficientes postulaciones, base vacante no matrícula, excluir mérito, entrevista y adhesión para postulantes con discapacidad, incorporar los ajustes razonables y un reporte público anual de la superintendencia con participación de la sociedad civil que nos muestre cómo vamos avanzando en la inclusión, y también cambiar el término, no solo las necesidades educativas permanentes, sino que PIE se deje de llamar estudiantes PIE y sea proyecto de apoyo a la inclusión.
creo que estamos justo en el tiempo y creo que la vergüenza ya es tiempo que debe cambiar de lugar. No son los niños quienes deben demostrar que caben en la escuela es la escuela que debe demostrar que no discrimina, y en estos momentos, si no se mejora como está, se está discriminando y no estamos cumpliendo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24. No sé si no queda ni un minuto. No tengo nada. Simplemente, o sea, cualquier persona que haya sufrido discriminación es horrible, pero que discriminen a un hijo, que es lo más sagrado que uno tiene, lo que más quiere en el mundo, es lo peor que le pueden hacer a una familia. Gracias, Irma, y gracias, Loreto, por la presentación. He podido observar a la ministra y al subsecretario tomando nota de cada una de las presentaciones, y tengan la certeza de que las sugerencias que hacen de alguna forma también van a ser consideradas. A continuación vamos a recibir a la Fundación Escuelas Abiertas. La señora... Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera agradecer a todos quienes han venido a exponer sus puntos de vista sobre esta iniciativa, que para nosotros es muy importante y por lo tanto es muy valioso también recoger estas opiniones. Quisiera dar más que algo demasiado específico, decir que hay varios de los puntos que acá se han señalado que tenemos a la vista. En general, la redacción del texto contempla que hay un reglamento que es el que especifica más la operatividad del sistema y por lo tanto gran parte de las cosas no están puestas ahí explícitamente, justamente pensando en dar flexibilidad para que a través del reglamento se pueda regular. Quisiera recoger lo que ha planteado la señora Irma por su intermedio, presidente, de que efectivamente la redacción no dice, a lo menos, la interpretación que nosotros damos a el porcentaje de cupos reservado para estudiantes tanto prioritarios como con discapacidad. Si bien no explicitamos que es a lo menos, la verdad es que esa es la intención. Entonces, yo creo que es correcto incorporarlo para que no quede en duda. O sea, acojo el que quede la duda, perdón. Respecto al porcentaje, no es fácil establecer un porcentaje de este tipo a través de una ley, ¿ya? Lo que nosotros quisiera un poco explicar de dónde viene el 10%, ¿ya? Y hay un informe del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, creo que es del año pasado, en el cual se identifica que el 13,36% de los estudiantes del sistema son identificados como que tienen alguna necesidad educativa especial, o sea, tienen algún diagnóstico, de los cuales, o sea, de ese 13,3%, más o menos 3/4 partes son necesidades que son identificadas como transitorias y 1/4 son como necesidades educativas permanentes, ¿ya? Para efectos de la admisión, nosotros consideramos que tienen que ser una discapacidad o una necesidad permanente la que digamos, dé espacio para un cupo, por la naturaleza de que las transitorias son transitorias. Por eso nosotros pusimos este porcentaje de 10%. Estamos suponiendo que está por sobre el requerimiento hoy día, dado que en el fondo 1/4 de este 13% es menos del 10%. No tengo el cálculo en la cabeza, pero es menos. En relación al criterio, quisiera señalar en general los criterios de prioridad o que se pueden contemplar para el proceso de elección mutua. También nosotros optamos por dejarlo, digamos, al reglamento la orientación sobre estos, justamente porque uno de los problemas que tiene un sistema de admisión centralizado es que el tener solo criterios centralizados impide atender circunstancias y situaciones que se dan en la realidad, como por ejemplo las que nos expusieron las apoderadas que estuvieron ayer, pero también que se desprende de los casos que se han discutido hoy día, o sea, que se han expuesto hoy día. Y nosotros creemos que es necesaria esa flexibilidad